Buenos días con todos nuestros espectadores. Nos encontramos en el foro correspondiente al taller 3 de Derecho Societario. Vamos a responder algunas preguntas e interrogantes que hemos tenido en este momento sobre unos interesantes documentales y otra información relativa al inicio de la corporación en los Estados Unidos y demás cuestiones respecto a las sociedades en general. La primera pregunta es, ¿por qué las sociedades reducen costos de transacción y son más eficientes para la realización de negocios? Ya, yo para responder la primera pregunta he analizado desde un punto de vista de un premio Nobel. Primero, los costos de transacción son los costos de una empresa que tiene que incurrir cuando, en vez de intentar cubrir sus necesidades con recursos propios o con procesos internos, tiene que salir al mercado para acceder a los productos o servicios que necesita. El concepto surge de la obra de Coase en el contexto de la pregunta por qué existe la empresa y cuáles son sus papeles en la asignación eficiente y recursos de la alineación de la oferta y la demanda. Asimismo, el costo de transacción está directamente relacionado con el nivel de la eficiencia que éste da la interpretación entre empresa y el mercado. Ya. Primer punto, los costos generan fricciones entre los mercados y ellos, a su vez, los costos de transacción directamente relacionados con el nivel de impureza que el mercado puede tener o imperfección de los mercados. De manera que la utopía del mercado perfecto como tal no existe o podría existir como los modelos clásicos de la economía, dichos costos que reduce a cero. Los costos altos de transacción tienen una relación inversa proporcional con la competitividad de la empresa en los mercados a nivel agregado con la competitividad de las empresas económicas en los países de contexto del mercado internacional. En este sentido, el costo de la política incrementa el costo económico de los países. Está directamente relacionado con la capacidad del Estado de reducir los costos de transacción de las empresas, pues ello está concentrado con la capacidad de sobrevivir de manera abrupta los mercados abiertos y la globalización. Gracias. Muy bien. Los costos de transacción se los puede definir como aquello que se incurre para poder llevar a cabo el intercambio de un bien o de un servicio. De tal forma se puede vigilar el cumplimiento de todo lo convenido dentro de la empresa. Un ejemplo puede ser el ejemplo clásico, que es el costo de los abogados involucrados en un convenio entre dos empresas. Los trámites para abrir un negocio o los costos asociados, y de igual manera, la forma más sencilla de minimizar estos costos de transacción es hacer reglas simples, fáciles de cumplir y generales. Así como cada nueva ley o programa social debe estimar su impacto en el gasto social, en el gasto público, quizá también debería hacerlo con relación a los costos de transacción, ya que la facilidad de pagar estos impuestos o la posición que tiene cada empresa, podría verle estos costos de transacción a la hora de pagarlos y que estas consecuencias sean dentro de un sistema impositivo extremadamente complejo. Siguiente pregunta que tenemos en este momento para el foro es, ¿qué significa reducir costos de transacción a través de la persona jurídica? El problema de los costos de transacción es que al igual que los impuestos generan una pérdida de eficiencia económica. Pues estos costos de transacción limitan y reducen el intercambio de bienes y servicios, que es lo que en la economía se conoce como una pérdida de peso muerto, por lo que podremos decir que el mercado era el mejor mecanismo para emparejar oferta y demanda, fijar precios y extraer la máxima utilidad de los recursos finitos. De igual manera, los costos de transacción puede acarrear que se crean mayores oportunidades para la corrupción y para la aparición de agentes económicos que se dedican a facilitar estas transacciones, pero sin que se agreguen valor a la sociedad. Eh, Eso es todo, gracias. Bien, desde mi punto de vista para analizar esta pregunta es importante en primer lugar
establecer que la invención de la persona jurídica es algo extraordinario. ¿Qué es lo que produce esto? ¿Qué es lo que provoca? A partir de esto se unifican grupos de personas, patrimonios de personas, eh, y a partir de esto, si es que no existiera esta unificación para la producción de algo en específico, un bien o un servicio, se tendrían que celebrar múltiples contratos, decenas de miles de contratos entre todos los sujetos que entren dentro de esta relación producto, servicio y a las personas a las que se van a ofrecer, así también como los que les suministran, contratos de arrendamiento, etcétera. Esto sería bueno, significaría un gran número de contratos y operaciones económicas que dificultarían los costos de transacción. Es conocido que el derecho reduce los costos de transacción, los contratos reducen los costos de transacción, y bajo este punto, la sociedad, al estar dentro de una persona jurídica, la persona jurídica al contener la sociedad, no tiene la necesidad de celebrar contratos individuales de todos los miembros que pertenecen a esta sociedad, sino que con la persona jurídica, las personas que se encuentran dentro de esta, serían beneficiarios de todo. Esto bueno, como lo antes mencioné, la persona jurídica contener a la sociedad y realizar estos actos unificados, lo que permite, sin duda, disminuir los costos de transacción. Esto significa. Perfecto, muchísimas gracias por sus intervenciones. La siguiente pregunta que tenemos para el día de hoy es, ¿por qué la competición sobre la corporativización es un buen aporte al mercado? Y bueno, yo quisiera hacer un comentario breve sobre esta pregunta, un poco orientado al sentido de qué entienden algunos autores por la competitividad. Y bueno, aquí me permito citar un poco el tema, y es que la competitividad está orientada más hacia digamos, al bienestar a largo plazo de las compañías, más allá de generar o producir prácticas sociales, es decir, prácticas de beneficio o asistencia social a través de su gerencia, que es más o menos una corriente que se propició en los años 1950 y 1960 en Estados Unidos, pero que ha perdido mucho auge y mucho estigma en el sentido de que se intenta enfocar más la empresa a un grupo de beneficiarios que no necesariamente son los socios, es decir, se intenta orientar a las compañías y las actividades empresariales a otras, digamos, a otros stakeholders, se llaman, que no son los socios, que son los shareholders. El problema de esta orientación es que el mercado pierde dinamismo y pierde algo que en inglés se llama accountability, que me gusta llamarle, digamos, responsabilidad de la compañía, en el sentido de que no se puede prever o los accionistas no pueden prever cuál es esta respuesta que tienen que dar y cuáles son los problemas sociales que tienen que mitigar. Y también el dinamismo, porque en principio lo que produce es que no haya, digamos, un progreso en el mercado, porque la competencia es lo que promueve el progreso en el mercado. Entonces, la competitividad, en lugar de esta visión corporativa, lo que promueve es que se haga, digamos, se promuevan los intereses y el conocimiento de estos intereses a largo plazo por parte de los socios de las compañías y que estos socios sean los que tomen las decisiones y sean los que se mantengan competitivos en el mercado con precios bajos, con beneficios sociales y que este crecimiento sea natural. Sí, añadiendo a lo que acaba de mencionar Mateo respecto a la responsabilidad y el dinamismo de las empresas. Es importantísimo, digamos, hacer hincapié, hacer énfasis en el hecho de que definitivamente la competencia entre jugadores del mercado, digamos, entre las compañías, va a terminar por mejorar, por generar más bien mayor responsabilidad y mayor dinamismo, mayor innovación incluso dentro de las empresas, en la medida en que cada compañía va a buscar satisfaga de mejor manera a- al mercado, digamos, aquello que satisfaga de mejor manera
a su potencial clientela. Y en esa misma medida va a generarse una adaptabilidad a las preferencias que son cambiantes en la sociedad. Y no va a limitar a lo que decía Mateo, a cierto grupo de personas, incluso cierto grupo de activistas, puedan decir que es responsable en cuanto a la producción de ciertas cosas. Sin lugar a dudas, esto genera que tanto oferta como demanda concurran a aquello que libremente quieren acceder. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta que tenemos nosotros se trata un poquito del documental que, bueno, hemos observado todos en conjunto y que se trata básicamente de los Estados Unidos corporativos, es decir, cómo se formó esta empresa. Y vamos a opinar un poco sobre esta serie denominada Los hombres que construyeron América. La primera pregunta que tenemos pensada para el día de hoy es: ¿existen similitudes entre la historia estadounidense y la historia ecuatoriana en cuanto a los periodos de expansión industrial? Y Vanderbilt. Dos empresarios que, según la historia, empezaron desde lo más bajo, pero poco a poco fueron subiendo. Vanderbilt con lo que son las ferroviarias y Rockefeller con la parte del petróleo. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Al ser ahora ya, en el momento en que decidieron ser grandes empresarios, decidieron que ellos debían monopolizar lo que estaban haciendo. Por eso, en la expansión de lo que era el ferrocarril, el único que manejaba esto o llegó a manejar fue Vanderbilt, haciendo que las demás compañías de ferrocarriles tuvieran que vender sus acciones y él las pudiera comprar, abarcando todo lo que es el comercio del ferrocarril. En cambio, en el petróleo, Rockefeller empezó desde muy abajo, pero en un punto él no quiso ya seguir compartiendo, o sea, lo que quería era que la competencia en pocas dejara de existir. Y en comparación de lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó aquí en Ecuador, es que con la llegada del ferrocarril se unió la economía en cuanto a la costa y la sierra. Porque como recordemos ya teníamos el ferrocarril, pero no es hasta que llega Eloy Alfaro para que él pueda unir lo que es la costa y la sierra y así que decir, las importaciones pueden llegar tanto a la costa como a la sierra uniendo la economía. Bien, para aportar un poco esta pregunta, también es necesario mencionar que los Estados Unidos, América, como se lo menciona y se lo generaliza en el documental de Los hombres que construyeron América, experimentaron un fuerte crecimiento económico a partir de la década de 1830. Esto debido a tres razones principalmente. La primera, a la mano de obra abundante y joven que existía en ese tiempo. La segunda, el desarrollo de las invenciones técnicas, especialmente la industria textil y la navegación a vapor. Navegación a vapor que, bueno, de alguna manera se ve reflejada también en el video, en el documental de Los hombres que construyeron América, expresado de la manera en la que se pueden unir mediante el transporte de diferentes lugares de la costa este y la costa oeste de los Estados Unidos y facilitando de esta manera el comercio y el transporte de productos. Sumado a esto, otra característica que ayudó a la expansión de los Estados Unidos es la división del trabajo y la producción en cadena de las fábricas. La industria textil que se empezaba a generar durante esos años y esto facilitado a través del comercio mediante las rutas marítimas y posteriormente a las rutas ferroviarias, como lo vimos en el documental. Relacionado al Ecuador, no existe mucho más que añadir que la opinión que dio previamente mi compañera. A partir de la puesta en marcha ya del ferrocarril, no solamente la idea, sino ya la ejecución, se logró unificar diferentes regiones, diferentes provincias, diferentes ciudades importantes para ejecutar las relaciones comerciales entre personas, permitiendo de esta manera el intercambio de productos, principalmente de productos agrícolas, pero también productos textiles, moviendo la economía, dinamizando la economía
y poniendo como un punto protagónico al ferrocarril, al transporte, como vital para el comercio. Muchas gracias. La pregunta 5 dice, en Ecuador, ¿se evidencia concentración económica de los agentes económicos? Ya, para contestar esta pregunta, primero me remontaré a la historia. Históricamente, la estructura productiva de la región latinoamericana presenta una concentración en sectores económicos que genera un escaso valor agregado en los bienes productivos. En presencia de la centralización productiva, se entorpece la creación de nuevas empresas o industrias que permiten la viabilización, los engranajes y encadenamiento de los productos. Esta concentración productiva recupera los sistemas financieros. No es como en Estados Unidos, en Ecuador. No va a ser lo mismo, por eso existe una investigación, es determinar la concentración productiva afectada en el volumen en criterio de Latinoamérica. Se tomó como muestra a 9 países de Sudamérica, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y Perú. También incluimos a Ecuador. 5 países de Centroamérica: Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras y Nicaragua, y uno en Norteamérica, que es México. Ya, retomando justamente la idea de mi compañero, a nivel del Ecuador también debemos tener en cuenta de que existe la Ley Orgánica de Control de Poder del Mercado, el cual se encarga de estudiar justamente que se eviten los abusos de la posición del dominio, los acuerdos y las prácticas restrictivas, las operaciones de concentración económica y las prácticas desleales, lo cual en tal caso se diría que aquí en Ecuador no existe un monopolio, pero sí existen compañías que tienen, se puede decir, un gran espacio en el mercado, pero estas también se encuentran limitadas y evitamos que se monopolice el mercado de ese tipo. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta es un análisis crítico de la conducta empresarial de Vanderbilt y de John D. Rockefeller, que son los grandes monopolistas de los que hemos hablado en este foro. Brevemente, sin motivo de alargarme, en este caso ya no se verían en la época contemporánea las conductas de las dos personas, precisamente porque los antitrust y las leyes que evitan la creación de monopolios y de oligopolios y de control abusivo del mercado. Han impedido que se extiendan, digamos, que se extiendan indebidamente las compañías. Y en ese momento, sí, como no se tenía conocimiento de muchos fenómenos económicos, incluido el monopolio, era perfectamente legal. Pero en este momento del, digamos, de la historia del mercado, ya no existe la posibilidad de hacer una toma tan agresiva del sector empresarial y de una actividad económica en concreto, sin incurrir necesariamente en estas prácticas que son desleales y que van a ser sancionadas. No necesariamente desleales, pero sí van a ser sancionadas precisamente porque ejercen indebidamente poder de mercado. Y bueno, complementando este análisis crítico de la conducta tanto de Vanderbilt como de Rockefeller, digamos muy a grosso modo, porque podríamos analizar muchas cosas respecto a la conducta empresarial de estos dos personajes. Em, Muy interesante cómo al final su deseo de expansión, su deseo de lucro, su innovación fue premiada con la expansión de sus compañías. Sin embargo, da incluso lugar al antitrust como tal, al derecho de competencia, lo que llegó a ser en su momento Rockefeller. Y esto, digamos, nos da una lección respecto al comportamiento empresarial, digamos, a la conducta empresarial de estos dos personajes. Y es que, sin lugar a dudas, cuando en los que existe competencia, uno, digamos, se le permite todo para competir, excepto jugar sucio. Es un poco lo que se ve en la historia de estos dos, es decir, ellos llegan a una posición muy alta en el mercado, en un inicio gracias a la innovación, en un inicio gracias al esfuerzo, pero que sin dudas luego se ve mal todo por las prácticas colusorias, por la competencia desleal, por todo esto. Perfecto, muchísimas gracias a todos los expertos participantes del foro de hoy. Nos veremos en una próxima ocasión.
Ya, amigos.